que propone y 10 cada grupo, y 5 finalmente. Primero lectura y aprobación del acta, que lo lee. Sí, claro, sí. Bueno, Bien. El acta no se lee. Nunca se lee el acta. Se propone, como está en disposición del diputado, así no es necesario. Lectura y aprobación. Se procede del acta de la sesión anterior. El acta está en manos de los diputados. El 128 dice que si no hay declaración al acerca su contenido antes de iniciar la sesión será aprobada por sentimiento. Pues muy buenos días, señoras, señores diputados. Bienvenidos a esta Comisión de Economía del 25 de marzo del 2014. El primer punto que tenemos aquí es la lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. Si todos los diputados que tienen el acta están conformes con ella, pues bien, queda aprobada por unanimidad. El segundo punto del orden del día son comparecencias. Segundo punto que el orden del día, que es el comparecencia, va a leer la secretaria cómo está el orden del día. Muchas gracias, señora presidenta. El orden del día para la reunión de la Comisión de Economía del día 25 de marzo es, como punto primero, la lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, y como punto segundo, la comparecencia ante comisión a petición de los miembros de la Cámara del ilustrísimo señor Director General de Presupuestos, a los efectos de informar ante la Comisión de Economía sobre los resultados obtenidos por la aplicación del Acuerdo Marco para la financiación de la empresa extremeña, firmado en diciembre del 2011 por la Junta de Extremadura con un grupo de entidades financieras que operen en la región, formulada por una quinta parte de los miembros de la Comisión pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo previsto en el artículo 205 del Reglamento de la Cámara. Señora presidenta. Muchísimas gracias, señora secretaria. Pasamos, por tanto, al segundo punto del orden del día, que es la comparecencia ante comisión a petición de los miembros de la Cámara. ¿Entiende? Ya la hemos aprobado. Sí. Es lo primero que hemos hecho. Ya está el problema. El orden de los factores no te la pregunto. Tiene la palabra por tiempo de 5 minutos el peticionario de la comparecencia. Sí, gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Como efectivamente acaba de leer la secretaria de la mesa, en diciembre del año 2011, la Junta de Extremadura firmó un acuerdo marco con una serie de entidades financieras en Extremadura, acuerdo que decía o pretendía facilitar el acceso a la financiación permanente de pequeñas y medianas empresas y trabajadores y trabajadoras autónomas en Extremadura al crédito bancario. Y además decía ese acuerdo marco que el acceso a la financiación bancaria se conseguiría con condiciones favorables para la empresa regional. Para ello, el Gobierno de la Junta de Extremadura comprometía fondos que estaban destinados a ayudas a la inversión, a potenciar nuestro sistema de garantías recíprocas a través de Extraval. También dotaba o comprometía fondos destinados a subsidiar intereses, de tal manera que ese acuerdo marco indicaba que el tipo de interés que se le aplicaría a las empresas extremeñas estaría en el Euribor a 6 meses más 3 puntos. El convenio ha finalizado ya. El convenio finalizó el día 31 de diciembre del año 2013, ha tenido 2 años de funcionamiento, 2 años de recorrido, y para mi grupo parlamentario es hora de hacer balance. Un balance que, a la luz de la opinión generalizada de las pequeñas y medianas empresas, de los trabajadores autónomos, no puede ser considerado como un balance positivo. Pero también, no solamente a la luz de la opinión, sino también con datos, los fríos datos oficiales, llegaríamos a la misma conclusión. El balance no arroja un resultado positivo de ese convenio. Yo quiero recordar que el objetivo del acuerdo marco era facilitar el acceso a la financiación y en condiciones favorables. Basta, por tanto, consultar los datos oficiales del Banco de España, se podría consultar a cualquier economista, se podría consultar las declaraciones que hacen los responsables de las entidades financieras en nuestro país y en nuestra región, pero lo que es mucho más importante, se puede consultar a cualquier empresario y veríamos que el objetivo de acceso a la financiación y en condiciones favorables no es un objetivo
que se haya cumplido. Supongo que en este debate, el debate que posteriormente se produzca con el Gobierno, con el Grupo Parlamentario Popular, desgraciadamente parece que ni los otros dos grupos parlamentarios pues no asisten a esta comisión y a este debate. Supongo que en ese debate se aportarán versiones contrapuestas. Supongo que el Gobierno dará su versión positiva. Yo quiero, y con esto termino, señora presidenta, hacer una única pregunta. Hoy, 2 años después de la firma del convenio, después de tantas declaraciones, después de tantos anuncios, ¿se ha conseguido abrir el grifo del crédito para lo que en los 2 últimos años demandaba la empresa extremeña, es decir, para capital circulante? ¿Se ha conseguido o no? Porque si no se ha conseguido, el convenio no ha servido, en definitiva, para los objetivos para los que se firmó ese 29 de diciembre del año 2011. Por eso, señora presidenta, hemos solicitado esta comparecencia para debatir sobre el convenio y para debatir también sobre qué medidas eficaces se pueden poner en marcha en Extremadura para abrir ese grifo necesario para las empresas y para los autónomos y autónomas de Extremadura. A continuación tiene la palabra el señor Director General de Presupuestos por un tiempo ilimitado. Efectivamente, como bien ha dicho el portavoz, con fecha 29 de diciembre de 2011, 9 entidades de crédito que operan en la región, junto con la Junta de Extremadura, representada por Extraval y Extremadura Avante, firman el acuerdo marco por la financiación de la PYME y el autónomo extremeño. Mediante este acuerdo marco se comprometen a facilitar a la Junta de Extremadura, a través de la Consejería competente en materia de política financiera, la información que por parte de ésta les sea requerida a efectos de control y seguimiento de las líneas de financiación previstas en el mismo. En este sentido, semestralmente remitirán información detallada sobre las operaciones acogidas al presente acuerdo. En razón de lo anterior, y tal como se viene realizando semestralmente, desde que se formalizó el acuerdo marco, con fecha 3 de marzo se remitió escrito a las entidades firmantes de conformidad con lo establecido en la estipulación 10ª del citado acuerdo y a fin de constatar y analizar la realidad de la actividad económica de la región desde el punto de vista de la financiación de los sectores productivos. Y, asimismo, con la intención de informar a la Asamblea de Extremadura y facilitar la información detallada sobre las operaciones acogidas al citado acuerdo durante el segundo semestre de 2013, a sus líneas específicas, indicando número de operaciones e importes globales. Al día de la fecha, como bien dice el portavoz, el acuerdo está finalizado. La financiación del mismo era al 31 de diciembre. No obstante, existe la posibilidad de prórroga, como usted bien sabe, y a nuestro juicio, en ausencia de requerimientos expresos por ninguna de las partes, que en la Dirección de Presupuestos no tenemos constancia, los acuerdos son vigentes hasta la firma de los oportunos protocolos. En relación con lo manifestado y con la información disponible al día de la fecha en la Consejería de Economía y Hacienda con materia en política financiera, se informa sobre los datos relativos al ejercicio 2012 completo y el primer semestre del ejercicio 2013. La información correspondiente al segundo semestre de 2013 todavía no nos ha sido facilitada por las entidades financieras. Semestralmente, por el Servicio de Política Financiera de la Dirección General de Presupuestos, se solicitan los datos a las entidades firmantes. Durante el ejercicio 2012, a requerimiento efectuado, contestan 7 de las entidades firmantes del acuerdo. 2 de ellas no facilitan datos, eran BBVA y Santander. Durante el ejercicio 2013, en el primer semestre, contestan al requerimiento las 9 entidades que formalizaron el convenio, que son las de mayor presencia en la región. Es necesario destacar que los datos facilitados por las entidades financieras no son totalmente homogéneos. Atendiendo a las líneas de financiación previstas en el acuerdo, 4 entidades solo reflejan datos referidos a una línea, la línea de financiación general de activos fijos y circulantes. Una entidad refleja datos de 2 líneas, la línea general de financiación de activos y circulantes y la línea de financiación a la innovación.
Otra entidad refleja datos de otras dos líneas distintas de las anteriores, la línea general de financiación de activos y circulantes y la línea de financiación a emprendedores. Dos entidades reflejan datos de 4 líneas, la línea de financiación de activos fijos y circulantes, la de financiación a la innovación, la financiación a emprendedores y la línea de financiación de microcréditos. Y solamente una entidad financiera refleja datos referidos a todas las líneas del acuerdo marco, en este caso Caja Duero. La información facilitada nos da una idea de la heterogeneidad de los datos de trabajo. En todo caso, el grueso de los datos de las entidades financieras los incluyen en la línea de financiación general de activos fijos y circulantes, concretamente el 85% del volumen total de las operaciones concertadas. En definitiva, la inversión en valores absolutos durante el ejercicio 2012 completo y primer semestre del 2013 asciende a 469.700.047 euros, distribuidos en 8.874 operaciones. Si hacemos un análisis por grupos de entidades, son las entidades extremeñas las que arrojan un mayor grado de ejecución. Así, las antiguas Caja de Ahorros de Badajoz y Extremadura, encuadradas en los bancos Caja 3 y Liberbank, respectivamente, ejecutan un 27,21% del total, mientras que la ejecución de las dos cooperativas de crédito, Caja Rural de Extremadura y Caja Rural de Almendralejo, se sitúa en un 20,86%. En relación al Banco Regional, Bancapuello, su grado de ejecución supone un 19,41%. Conjuntamente alcanzan un porcentaje de ejecución del 67,47%, con una inversión de 316.911.837 euros. Por su parte, las antiguas cajas de ahorro foráneas, representadas por Caja Duero y la Caixa, presentan un grado de ejecución que supone un 30,44% del total de las operaciones, 142.983.248 euros. Aquí debemos anotar, en primer lugar, la gran diferencia entre los datos facilitados por Caja Duero y los facilitados por la Caixa. Esto puede deberse a que los datos de la primera entidad engloben la inversión crediticia total de la entidad en la región, mientras que la Caixa solo se ha limitado, a nuestro entender, a facilitar datos de un determinado convenio, de las operaciones crediticias de un determinado convenio. En cuanto a los bancos, Santander y BBVA comunican que su ejecución ha sido de 9.804.962 euros, referidos exclusivamente al primer semestre de 2013, lo que supone un porcentaje del 7,39% con respecto a este semestre, pero solamente un 2,09% del total del periodo analizado. Junto al análisis de la inversión crediticia realizada por las entidades de crédito, se muestra la actividad de la Sociedad de Garantía Recíproca Extremeña de Avales, Extraval, y de la Sociedad Extremadura Avante. Con respecto a Extraval, esta Sociedad de Garantía Recíproca Regional, dentro de las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco, ha aprobado durante el primer semestre del ejercicio 2012 durante el ejercicio 2012 y el primer semestre del ejercicio 2013 un total de 203 operaciones por un importe de 13.969.900 euros. Por su parte, Extremadura Avante, complemento importante de este acuerdo marco, ha puesto a disposición de los empresarios, de los emprendedores extremeños, no solo su actividad de servicios, red de agentes para el asesoramiento de pymes y autónomos, campañas de comunicación, jornadas informativas, etcétera, sino asimismo su actividad más financiera: participación en capital, préstamos reembolsables, fondo de capital riesgo, etcétera. Junto a estas actuaciones hay que reflejar la notable actividad de la sociedad en el ámbito exterior y las actuaciones desarrolladas por su área de comercialización e internacionalización. Señalar, para terminar, que una vez que los datos relativos al seguimiento del acuerdo marco del segundo semestre del ejercicio 2013 sean comunicados a la Dirección General de Presupuestos, serán remitidos a la Asamblea de Extremadura, como viene siendo habitual y no podía ser de otra manera. Muchas gracias. Gracias, señor director general. Tiene la palabra los grupos parlamentarios. En primer lugar, el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra por un tiempo máximo de 10 minutos.
Sí, gracias, señora presidenta. Yo quiero empezar agradeciendo al señor director general la información concreta, precisa que nos ha dado. Mire, señor director general, he tenido una tentación, de verdad, escuchándolo, la serie de datos que nos ha dado, he tenido la tentación de coger la palabra simplemente para agradecerle su exposición y no decir nada más. Creo que está todo dicho con los datos que usted ha dado. En todo caso, le agradezco el rigor de estos datos y quedamos a la espera de que puedan disponer del cierre completo del año 2013, efectivamente, del segundo semestre del año 2013. Hay una primera cuestión que me sorprende, don Pedro, y es que algunos de los firmantes ni siquiera aporten los datos. Entidades que creo que le den primero un respeto a la firma de un convenio que firmaron con el máximo representante político de Extremadura, el señor presidente de la Junta de Extremadura, y, en segundo lugar, entidades que un día sí y otro también vienen repitiendo continuamente su voluntad de colaborar con el empresariado extremeño. Me estoy refiriendo al BBVA y al Banco de Santander, que a lo largo del año 2012 ni siquiera tuvieron, la delicadeza de aportar o de ofrecer esta información que se les requiere por parte del Gobierno de la Junta de Extremadura y por parte de esta Asamblea de Extremadura. Máxime cuando, no hace todavía mucho tiempo, el señor presidente de la Junta de Extremadura anunciaba con el Banco de Santander una serie de líneas de intervención de ese banco con la empresa extremeña. Mire, don Pedro, en el análisis cualitativo que podemos hacer de este convenio, usted ha dado datos constreñidos exclusivamente al convenio. Yo me voy a referir a qué ha pasado con los créditos en Extremadura en estos 2 años de vigencia de convenio, porque si al final vemos que los créditos, que han mejorado la situación, pues probablemente el convenio tuviera algo que ver. Si vemos que, por el contrario, los créditos han ido empeorando a lo largo de estos 2 años, no le voy a echar la culpa al convenio, por supuesto que no, en solitario, pero sí también voy a decir que el convenio algo también tiene que ver en ese sentido. Bastaría con preguntar, y de hecho hay gente que lo está preguntando, sondeos que se están haciendo sobre los 2 principales problemas que tiene la PYME y los trabajadores y trabajadoras autónomos en Extremadura. Invariablemente contestan con 2 problemas. Tienen un problema de consumo y el segundo problema, inmediatamente después del consumo, es el acceso a la financiación bancaria en 4 productos básicos que son los que demandan la empresa extremeña: los créditos a medio plazo para refinanciar su deuda, las pólizas de crédito, las líneas de descuentos comerciales y el factoring. En definitiva, salvo los créditos a medio para refinanciar la deuda, todo lo demás, líneas de financiación a muy corto plazo y líneas de financiación para obtener circulante. Claro, no me extraña para nada, y responde a una realidad el hecho de que el 85% de las operaciones que se han hecho con las 9 entidades hayan sido para circulantes, que es lo que está demandando, en definitiva, la empresa regional en estos momentos. Mire, quien haya tenido los 2 problemas, problema de consumo y problema de acceso a la financiación bancaria, ha quebrado. En estos 2 años ha quebrado. Pero también ha habido empresas en Extremadura que no han tenido problemas de consumo porque han seguido teniendo demanda, pero, sin embargo, sí han tenido problemas de fuertes tensiones de tesorería que no han podido resolverlas a través del préstamo bancario, del acceso a la financiación bancaria, y que, desgraciadamente, teniendo demanda, teniendo consumo, no han podido seguir adelante y también han quebrado. Al día 31 de diciembre del año 2011, el día que se firma, 2 días después de firmar el convenio, en Extremadura teníamos 25.940 empresas con trabajadores en la región. A día 28 de febrero del año 2014, que es el último dato que tenemos, teníamos 24.432 empresas. Han caído 1.508 empresas. ¿Cuántas han caído por falta de demanda? Probablemente un número muy importante. ¿Cuántas han caído por falta de financiación? También un número importante. Si nos vamos a datos, ya no un análisis cualitativo, sino un análisis cuantitativo, yo le hago una afirmación: el objetivo de estimular el crédito para pymes y para autónomos
ha fracasado. Ha fracasado. ¿Y en qué me baso para hacer esta afirmación? En datos oficiales, los datos del Banco de España. Mire, don Pedro, los créditos a empresas y familias en diciembre del año 2011, cuando se firma este convenio, en Extremadura, el dinero que estaba prestado a empresas y familias, según el Banco de España, era de 20.828 millones de euros. El último dato que ha publicado el Banco de España es a 30 de septiembre del año 2013, 16.766 millones de euros. Es decir, 4.000 millones de euros menos en septiembre del año 2013 de los que había en diciembre del año 2011. Si lo que se pretendía era estimular el acceso al crédito, nos encontramos con que 2 años después lo que tenemos son 4.000 millones menos prestados a empresas y familias en esta región. Una caída de un 19,5% de caída frente a una caída en el resto de España del 16,7%. La evolución, de una manera gráfica, don Pedro, la evolución es muy gráfica, muy visual. Mire, aquí estábamos cuando se firma el convenio, 20.828 millones, aquí estamos hoy. Ha ido cayendo a lo largo del recorrido del convenio, ha ido cayendo el préstamo bancario a las empresas y a las familias en nuestra comunidad, en Extremadura. Sigo con datos del Banco de España. Claro, la pregunta que hay que hacerse es ¿por qué ha caído el crédito? Es decir, ¿disponía el sistema financiero extremeño de recursos para poder prestar? Porque evidentemente si no los disponía, no los podía prestar. Mal habrían hecho firmando un convenio comprometiéndose a cosas si no tenían los recursos, pero es que según el Banco de España, según los datos del Banco de España, en el periodo 2012-2013 tan solo ha habido un trimestre, de los 8 trimestres, tan solo ha habido un trimestre, que fue el cuarto trimestre del año 2012, donde el sistema financiero tuvo problemas para acceder a la financiación de los mercados. Es decir, por esa vía no ha habido problemas para poder facilitar los créditos. Los bancos tenían dinero para facilitarlo. Pero es más, si vemos la evolución de los depósitos bancarios en Extremadura, nos encontramos con una situación bien paradójica, bien rara, bien extraña. Cuando se firma el convenio en diciembre del año 2011, ya le he dicho antes, los bancos en Extremadura tenían prestado 20.828 millones de euros. Pero de los extremeños tenían depositados tan solo 17.303 millones de euros. Es decir, había una diferencia importante entre lo que prestaban los bancos, que era básicamente dinero que venía de fuera, más que del dinero que teníamos ahorrado los extremeños y las extremeñas. En septiembre del año 2013, casi 2 años después, se ha invertido la situación. Es decir, en diciembre del año 2011, los bancos tenían que pedir dinero fuera de Extremadura para prestarle a empresas y familias de Extremadura los préstamos que requerían, y en septiembre del año 2013 los bancos cogen dinero de Extremadura y lo llevan fuera para prestarlo fuera de Extremadura porque tenemos menos crédito que depósito. Tenemos en depósitos 17.304 millones de euros y, sin embargo, los créditos, como le dije antes, han caído a 17.766. Hay 538 millones de euros de los extremeños que no están siendo prestados a entidades extremeñas, a empresas extremeñas, a familias extremeñas, y están saliendo de Extremadura para ser prestados, para ser movidos en otros mercados. Es decir, existen recursos por parte del sistema financiero extremeño, existen recursos, pero los créditos han caído en picado desde la firma del convenio. Y si existen recursos, pero no se dan esos recursos, ¿dónde está el problema? Nuevamente busco la respuesta en datos oficiales del Banco de España. Mire, el Banco de España nos dice, trimestre a trimestre, que opinan en la encuesta que hace a todas las entidades financieras españolas, dónde están los problemas del crédito. Problemas que detecta el Banco de España. Problemas de garantía, de seguridad en la recuperación del crédito. A lo largo de todo el año 2012 y primer trimestre del 2013, la banca
ha ido incrementando su percepción de riesgo por perspectivas económicas negativas y cerrando el grifo cada vez más. Cerrando el grifo cada vez más. ¿Por qué? Porque la banca quiere garantías, quiere avales, y avales seguros, para poder recuperar aquello que presta. Ha sido un problema de avales, ha sido un problema de garantía. A pesar del convenio, los créditos, como les decía, ha caído un 20% en los 2 últimos años y el dinero de los extremeños, por primera vez desde el año 2001, se va fuera de la región a financiar el desarrollo de otras comunidades autónomas. Y lo que más nos duele en mi grupo parlamentario, don Pedro, es que se lo dijimos, no a usted, no estoy personalizando, por supuesto, en usted, se lo dijimos al Gobierno de la Junta de Extremadura. Le hemos dicho por activa y por pasiva, en comisiones, en pleno, en multitud de momentos, que había que poner en marcha medidas de afianzamiento directo a la empresa extremeña. Porque si no, ni este convenio ni ningún otro va a poder facilitar el crédito. Le hemos dicho que a la Junta de Extremadura se tenía que implicar directamente en el afianzamiento, en los avales. Extraval, Avante, han pasado por la Comisión de Empleo, convocados por el Grupo Parlamentario Socialista, tanto Extraval como Avante. No han funcionado, don Pedro. Usted no ha dado datos de Avante, me gustaría que los diera en su segunda intervención. Pero lo que no se puede es ser más papista que el Papa. Y lo que no puede Extraval y Avante es poner las mismas condiciones que cualquier banco privado de esta región para dar un crédito a una empresa y ponerle encima 2 o 3 requisitos más o 2 o 3 exigencias más. El fracaso del crédito a las empresas en Extremadura, don Pedro, tiene 3 nombres. Junta de Extremadura, Extraval y Avante, por supuesto que sí, por supuesto que también a esto añado, digamos que la falta de voluntad de negocio y de riesgo que tiene el conjunto de la banca que opera en Extremadura. Pero políticamente, Junta de Extremadura, Extraval y Avante son los 3 nombres que tenemos que citar políticamente para decir que no se está contribuyendo desde la política a solucionar ese grave problema. Los bancos tienen recursos, pero no quieren arriesgar. Quieren riesgo cero. Quieren que todo el dinero que se presta se devuelva. Los extremeños tenemos depositado dinero que cubren de sobra los préstamos a nuestras empresas y a otras comunidades. Voy a ir terminando, señora presidenta. Y la Junta mirando para otro lado. Y termino diciéndole lo que creo, otra vez, lo que creo que tenemos que hacer, lo que bajo mi punto de vista y bajo el punto de vista de mi grupo parlamentario tenemos que hacer. Mire, don Pedro, tenemos que estimular el consumo, pero fundamentalmente tenemos que crear ese sistema de afianzamiento directo. Junta de Extremadura, otra vez lo propongo, crear un fondo dotado con 80 millones de euros que movilizaría en torno a 900 millones de euros de la banca privada para las empresas. Un fondo de afianzamiento, un fondo de avales que irían destinados a pólizas de crédito y a líneas de descuentos comerciales que incidirían sobre 12.000 empresas de nuestra región. Y, por último, la Junta de Extremadura tiene que poner a trabajar a Extraval y Avante con todo el rigor, sí. Yo no digo que vayan a tener que conceder créditos a lo loco para las empresas extremeñas. Todo el rigor, sí, pero con criterio de servicio público, con criterio de solucionar los problemas de las empresas y los problemas que generan los problemas de las empresas, es decir, los problemas de desempleo. Creo que tienen ustedes que gobernar, ponerse a gobernar y no desaprovechar unas perspectivas para este año 2014 que desde fuera nos llegan favorables. Sabemos que podemos crecer, sabemos que podemos generar empleo. Don Pedro, si ustedes no persisten en el error y cambian radicalmente su política económica. Si no, seguiremos viendo cómo el cierre del grifo de la financiación provoca cierre de empresas en nuestra comunidad y provoca destrucción de empleo. Muchas gracias, señora presidenta. Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Popular por un tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días al director general de Presupuestos y a la directora general de Política Económica que la acompaña. Y, en primer lugar, don Pedro, agradecerle pues toda la cifra y toda la información que nos ha vertido. En el desarrollo de esta comparecencia, este grupo parlamentario ha echado en falta que a ustedes les pidieran disculpas. Que a ustedes les pidieran disculpas por parte de la bancada socialista y que se la pidieran, por tanto, a todos los extremeños. Primero, porque
vemos que la consistencia de las palabras y de la información que se vierte pues puede quedar en cuestión en cuanto los datos lo dicen. Y lo digo porque tuvimos que presenciar en este Parlamento un bochornoso espectáculo allá por julio del año 2012, cuando el Grupo Parlamentario Socialista, su portavoz, calificaba este convenio de propaganda y de publicidad y que los resultados que había dado eran cero. Evidentemente, ese portavoz mentía, se demostró en noviembre de 2012 que el portavoz socialista mentía y se vuelve a demostrar que el portavoz socialista mentía. De ahí que a partir de ahí todas las valoraciones que hemos escuchado en este Parlamento en torno a esto vamos a calificarlas de cuestionable, ya que todo parte de su gran mentira. Centrándonos ya en el acuerdo que ustedes han venido aquí a explicar y a dar datos, como bien ha dicho, se firma con 9 entidades financieras en el año 2011, final del año 2012, 29 de diciembre, un acuerdo que antes no existía. Un acuerdo que se firma a finales de 2011 porque justamente en plena crisis, cuando las empresas estaban demandando, ese crédito no existía. Es decir, desde el minuto cero, el Gobierno de Extremadura se pone a trabajar para que las empresas tengan ese acceso al crédito que el sistema financiero no les facilitaba y así poder paliar todas esas dificultades. 2 años después usted nos ha dado unos resultados, los resultados que usted nos ha dado aquí, que este grupo parlamentario califica como buenos porque son de céntimos, es dinero, son resultados que van directos a la financiación de proyectos empresariales, a la financiación de nuestras empresas y a paliar sus tensiones de tesorería. Nos indican que este convenio ha sido un acuerdo marco, una herramienta útil y, sobre todo, que era una herramienta muy necesaria por todas las empresas extremeñas. No obstante, la información que mantiene este grupo parlamentario, que tiene hasta el primer semestre del año 2013, es que se ha concedido un montante total de 470 millones de euros. En esas 5 líneas, como bien ya se ha dicho aquí, de ese 85% ha ido a la financiación de activo fijo y activo circulante. Y otro 10% ha ido a financiar proyectos de internacionalización, que es otra de las líneas que marcaba este acuerdo marco. En torno a 43,5 millones de euros que han ido a la línea de internacionalización, para que nuestras pymes y nuestros autónomos pudiesen ver fuera de nuestras fronteras esas oportunidades que el mercado interior en la crisis económica no les daba. Es decir, este convenio no solo ha ayudado a aflojar la soga que el sistema financiero le tenía en la liquidez, sino que también a que nuestras empresas en la internacionalización tuviesen una salida. Y poner así, con este acuerdo, los pilares de la apuesta que ha hecho el Gobierno de Extremadura por la internacionalización de nuestras empresas, que desde que el Gobierno de Extremadura ha puesto ese índice, ha puesto ese acento ahí en la internacionalización, pues vemos como las exportaciones van creciendo en el PIB de nuestra comunidad autónoma, superando por primera vez en la historia el 10% del PIB, facilitando lo que hemos dicho, esa internacionalización y esa apuesta y esas oportunidades en el exterior. Pero la política de financiación no solo ha venido, señor director general, por parte del Gobierno en torno a este acuerdo marco. Un acuerdo marco, como he dicho, pone un paraguas, pone un inicio luego a las políticas que el Gobierno de Extremadura sí que ha puesto en marcha, que han ido complementando este acuerdo marco con las entidades financieras para que las empresas tengan financiación. Pueden buscar financiación con este acuerdo marco con las entidades financieras, encuentran financiación en ese plan de autónomos que se ha puesto, donde encuentran financiación para aquellas empresas con dificultades, una estrategia Ser Empresaria, donde también hay financiación a las empresas, a las mujeres emprendedoras que quieren poner en marcha un proyecto o que ya lo tienen puesto, la línea de incentivos industriales, Avante, que tiene un servicio financiero para poder facilitar y poder canalizar los fondos de este acuerdo marco y, cómo no poder destacarlo, ese fondo Jeremy que tuvo que ser ampliado hasta los 27,5 millones de euros que ha ayudado a las empresas extremeñas. Es decir, la apuesta del Gobierno de Extremadura por la financiación de nuestras empresas ha sido, es y será un hecho y siempre ha sido un pilar fundamental. Pero creemos que además de estas acciones y estas herramientas que se ponen en marcha, hay otras acciones, unas políticas indirectas que podemos llamar políticas indirectas de financiación. Esas políticas que hacen
que el Gobierno de Extremadura no consuma los recursos que tenían que ir dedicados a las empresas y a las familias. El Gobierno de Extremadura ha tenido que realizar desde el año 2011 un esfuerzo muy importante a la hora de equilibrar sus cuentas. La reducción del déficit y la reducción del endeudamiento ha sido algo muy importante. Y quiero explicarles por qué. En el año 2013 el endeudamiento, según los datos que ha facilitado el Gobierno de Extremadura, se ha reducido en un 57%. El endeudamiento del año 2013, los recursos solicitados a los bancos por parte del Gobierno de Extremadura en el año 2013 son un 73% inferiores a los requeridos por el Gobierno de Extremadura en el año 2010. Es decir, el endeudamiento solicitado a bancos aumentó en el año 2010 en 661 millones de euros y en el año 2013 en 180 millones de euros. Esos recursos que el Gobierno de Extremadura no ha solicitado en el año 2013 a los bancos son recursos y son créditos que las entidades financieras pueden destinar a las empresas y pueden destinar a los proyectos empresariales. Aquellas que tengan tensiones de tesorería, aquellas que quieran poner proyectos en marcha o aquellas que tengan cualquier idea y cualquier necesidad. Es decir, por fin una administración gestiona la política financiera suya, el endeudamiento, evitando absorber todos los recursos de financiación que el sistema financiero tiene puesto encima de la mesa. Es decir, el Gobierno de Extremadura la financiación la ha trabajado con medidas claras, concretas y concisas, dirigidas a las empresas, dirigidas a los emprendedores, dirigidos a los autónomos, pero también el equilibrio de sus cuentas, el tener una política financiera estable, hace que el sistema financiero no sirva única y exclusivamente para financiar a la administración autonómica, como en esta comunidad autónoma ha estado sucediendo durante años, sino que las entidades financieras pueden destinar esos recursos a financiar proyectos empresariales, a financiar ideas y a financiar proyectos. Y si a esto le estamos poniendo encima de la mesa otras acciones, como la bajada de impuestos realizada por el Gobierno de Extremadura a las empresas, hace que la financiación no solo sea por la vía directa, sino también por la vía indirecta y la vía impositiva. Es decir, la política del Gobierno de Extremadura, tanto directa como indirecta, ha hecho que, sin olvidar que la Administración no es una entidad financiera, sí se facilite ese acceso al crédito en condiciones favorables y que ese crédito vaya donde tiene que ir, que es a la pequeña y mediana empresa española. Se han gestionado los recursos económicos con responsabilidad, se han liberado esos recursos que antes la Administración absorbía para que estuviesen a disposición del tejido productivo frente a quienes antes colapsaban ese mercado para financiar su endeudamiento que aún estamos pagando. Esta apuesta por el tejido productivo extremeño, por el tejido empresarial, ha dado sus resultados. Y uno de ellos es ese incremento de la confianza empresarial, que en el primer trimestre del año 2014 ha crecido un 4,1%, siendo el mayor aumento de toda España. Eso es resultado de una política seria, de una política fiable y de que las empresas por fin ven una administración que está a su lado y no delante de ella absorbiendo todo el mercado y absorbiendo todo el crédito. De ello también es consecuencia que las agencias de calificación como Moody's o Standard & Poor's estén subiendo los escalones de la deuda crediticia, de la deuda de Extremadura, dando índices de inversión en nuestra comunidad. Y eso también está puesto encima de la mesa con un estudio como el del BBVA de una previsión de crecimiento para el año 2014 y para el año 2015. Esos resultados, el resultado del trabajo que el Gobierno de Extremadura está realizando para que nuestras empresas tengan unas oportunidades y tengan unas condiciones favorables y, sobre todo, creando confianza, quitándole todos los escollos, quitándole todos los problemas y quitándole esa soga al cuello que la crisis les había puesto. Algunos ahora se quieren subir al carro de que los otros son favorables, pero todavía retumban en las paredes de este Parlamento cuando el Grupo Parlamentario Socialista decía que íbamos a llegar a los 200.000 parados y todavía no lo hemos escuchado pedir disculpas después de los datos del año 2013, donde el desempleo en Extremadura ha descendido. Los que están anclados en el pesimismo van a estarlo durante muchos años y yo animo a que el Gobierno de Extremadura siga tomando medidas acertadas como ha sido este acuerdo marco para la financiación de la pequeña y mediana empresa extremeña. Acuerdo que ha servido para que la financiación llegue al tejido productivo, acuerdo que ha servido para que lo tengan unas condiciones
favorables y acuerdo que ha servido para que nuestras empresas puedan liberar esas tensiones. Y les animo a que sigan conjugando esos acuerdos con las políticas indirectas que hacen que los recursos en nuestra comunidad autónoma estén disponibles para las empresas y no para tener que financiar a la comunidad autónoma ante la desgestión que estamos viviendo. Como ven, señorías, creo que este acuerdo hay que analizarlo no de una forma aislada, sino de una forma conjunta, analizando todas las políticas de financiación que el Gobierno de Extremadura pone encima de la mesa a través de los diferentes proyectos, pero también a través de las políticas que se están llevando a cabo para sanear la propia Administración, haciéndola seria y fiable. El objetivo que tenemos que tener es seguir teniendo una política económica que busque un tejido empresarial fuerte, que busque una Administración saneada y fiable, y con ello que podamos seguir creando riqueza y seguir trabajando por la creación de empleo en nuestra comunidad autónoma. Señorías, esto no es publicidad y propaganda, sino que esto es la realidad que a algunos tanto les duele y que el futuro poco a poco va dibujando. Nada más y muchas gracias. Sí, pues para finalizar. Es necesario que disculpemos a la Directora General de Política Económica, que tiene una reunión De a las acuerdo. 10:30. Está disculpada, y para finalizar su comparecencia tiene la palabra por un tiempo máximo de 10 minutos. Muchas gracias. Evidentemente, usted habla de deterioro de la calidad crediticia en Extremadura. La explicación es clara y lo ha dicho usted en su exposición. Las fases de desaceleración económica o crisis suelen venir acompañadas de dos factores. Primero, la caída de la demanda y, segundo, el deterioro de la solvencia de los demandantes. Su planteamiento, en todo caso, es negativo. Desde el Gobierno de Extremadura, el planteamiento, en todo caso, es positivo. Efectivamente, tengo un dossier con los datos relativos a Avante del primer semestre del ejercicio 2013 y voy a intentar destacarle las actuaciones más significativas. A través de la línea general de financiación, para dar cobertura al acuerdo marco, desde Avante Financia se cuenta con una dotación propia de 50 millones de euros, que podemos agrupar en la línea E2I, dotada con 10 millones de euros, dirigida a proyectos de marcado carácter innovador que se aportarán mediante participación en capital y préstamos reembolsables. La línea Avante Directo, dotada con otros 10 millones de euros, dirigida a cualquier tipo de proyectos que se aportarán mediante participación en capital y préstamos reembolsables. La línea Avante Capital Riesgo, mediante el Fondo de Extremadura Avante 1, dotado con 30 millones de euros, para impulsar el crecimiento e internacionalización de las empresas de la región. Los instrumentos financieros que Extremadura Avante pone a disposición del empresariado son principalmente el apoyo en capital, que supone la participación temporal, directa y minoritaria en el capital social de la empresa o mediante la formalización de un préstamo participativo, reforzando los fondos propios y el patrimonio neto de las empresas participadas. Los préstamos se conceden mediante la línea E2I para aquellos proyectos marcados carácter innovador que consiguen la calificación como tales, y mediante la línea Avante Directo para aquellos emprendedores o empresarios que trabajan en un entorno más tradicional. En otro orden, desde los resultados por líneas de actuación, primer semestre del ejercicio 2013, a través de la línea E2I se aprobaron proyectos a través de SOFIES, 9 proyectos que generarán 9,5 millones de euros de inversión y 83 empleos. A través de la línea Avante Directo se han aprobado 15 proyectos que generan una inversión de 45 millones de euros y 317 empleos. A través de la línea de internacionalización se está trabajando y Avante sigue siendo agente colaborador del ICO, acercando a las empresas con necesidad de financiación y más concretamente a empresas que quieren internacionalizarse o están ya internacionalizadas los distintos productos que ofrece el ICO. Por otra parte, ya se ha constituido el Fondo de Capital Riesgo por importe de 30 millones de euros, que nace con un patrimonio, como he dicho, de 30 millones de euros y una duración a 10 años. Su objetivo principal es acompañar a las empresas extremeñas en fase de desarrollo y o internalización, y para ello tomará participación directa en las empresas apoyadas y en menor medida concederá préstamos participativos.
En materia de financiamiento, como usted hablaba, además de la financiación de nuevos proyectos, queremos destacar las actuaciones realizadas desde el área de finanzas Grupo Avantes, como son el mantenimiento y apoyo financiero de nuestra cartera de empresas participadas. Actualmente las empresas participadas son 101 empresas, con una inversión de 289 millones de euros, con un empleo estable de 1.364 trabajadores y un riesgo asumido de 114 millones de euros. A lo largo del primer semestre de 2013, Avante ha realizado importantes esfuerzos para apoyarlas en su desarrollo y, en ocasiones, seguir dando viabilidad a las mismas para mantener la actividad, mediante la concesión de préstamos, desinversiones con pago aplazado para evitar el menoscabo económico, tanto del empresario como de las compañías participadas, y concesión de avales. En este primer semestre de 2013 se han aprobado nuevos riesgos en la cartera por importe de 9,2 millones de euros. Se ha aprobado la desinversión con pago aplazado de 2 participadas por importe superior a 13 millones de euros y, en último lugar, se han concedido avales a una participada por valor de 2 millones de euros, destinados a garantizar las obligaciones que asuma la sociedad para el aprovisionamiento de materias primas para el correcto desarrollo de la campaña, como ustedes hacían mención anteriormente. En la línea de infraestructura, Avante Infraestructura cuenta con los siguientes recursos a disposición del empresario. Parques empresariales: actualmente hay 37 naves bajo el formato de parque empresarial en 6 localidades. Polígonos industriales: 805 parcelas disponibles con 968.000 metros cuadrados de terreno. Áreas empresariales: se han finalizado las obras de urbanización e infraestructura tanto de Espacio Mérida como de Espacio Navalmoral. La primera fase de Espacio Mérida tiene a la venta 24 parcelas disponibles entre 5.000 y 43.000 metros cuadrados, con una superficie de 424.000 metros cuadrados, y la primera fase de Espacio Navalmoral consta de 25 parcelas entre 6.000 y 44.000 metros cuadrados, con una superficie total de 700.836 metros cuadrados. A través de los semilleros existen 8 naves que son ofrecidas al empresario mediante la modalidad de subasta, y se continúa con la gestión de alquileres en semilleros a fecha del presente. Le estoy hablando de un informe de junio del 2013. Estamos gestionando 53 alquileres en 25 municipios de la comunidad autónoma. Como le he dicho, desde el Gobierno de Extremadura el planteamiento es positivo en todo caso. Recientemente, y como ha comentado el portavoz, a final de febrero de 2014, la agencia de calificación crediticia Moody's ha mejorado la nota que hasta ahora tenía la Comunidad Autónoma de Extremadura. Con esta actualización, el rating de Extremadura se sitúa en la franja denominada como grado de inversión con perspectiva positiva, dentro del escalón conocido como calidad crediticia satisfactoria. Esta mejora de la agencia Moody's refleja que la región extremeña ha abandonado el grado de especulación al contar con una situación económico-financiera favorable. Para el Gobierno de Extremadura, esto supone un reconocimiento de la buena marcha de la comunidad autónoma en aspectos como déficit, endeudamiento, liquidez y perspectivas de crecimiento. La subida de Extremadura al grado de inversión no hubiera sido posible sin los resultados obtenidos en materia de consolidación fiscal, y permite posicionar a Extremadura en un escenario óptimo para el crecimiento. Esta nueva calificación se suma a la ya reconocida hace algún tiempo por la agencia Standard & Poor's. Los buenos datos de rating son fundamentales a efecto de mejorar la confianza de inversores nacionales y extranjeros, y sirve como atractivo para inversiones tanto económicas como financieras. En este sentido, desde el Gobierno de Extremadura estamos convencidos y entendemos que Extremadura ha dado un paso importante en el momento propicio, y que esta reconciliación con los mercados no es casual, sino fruto de una gestión decidida para que los inversores privados se fijen como nunca hasta ahora en la comunidad, propiciando la llegada de capital. El acceso a la financiación de la PYME y el autónomo extremeño es el principal objetivo que inspiró la firma del Acuerdo Marco. Plasman los compromisos y la colaboración entre el Gobierno de Extremadura y las 9 entidades financieras firmantes para facilitar el acceso a la financiación a largo plazo en las líneas marcadas: microcréditos, emprendedores, innovación, internacionalización y general de activos fijos y circulantes, en proyectos destinados a iniciación o mejora de actividades empresariales con manifiesta marginalidad de acceso a la fuente de financiación. Los resultados del Acuerdo Marco por líneas de actuación son los siguientes. En la línea de financiación de microcréditos,
con un importe del total del 1% de las operaciones crediticias realizadas, ascienden a 3.883.000 euros. La línea de financiación para emprendedores, 10.216.000, el 2% de las operaciones. La línea de financiación a la innovación, 13.784.000, el 13% de las operaciones. La línea de financiación para la internacionalización, 43.575.000, el 9% de las operaciones. Y la línea general de activos fijos y circulantes, como he comentado antes, el 85% de las operaciones por importe de 398 millones de euros. En función de las operaciones concedidas, el total son 8.874 operaciones. Las cajas de ahorros regionales han concedido 4.212 operaciones con un importe de 127 millones de euros. Las cooperativas de crédito regionales, 1.027 operaciones con 97 millones de euros. La banca regional, 1.345 operaciones con un importe de 91 millones de euros. Las cajas de ahorros foráneas, 2.093 operaciones con 142 millones de euros. Y los bancos, el BBVA y Santander, 197 operaciones con un importe de 9.804.000 euros. Como le digo, 469 millones de euros de inversión para un total de 8.874 operaciones. En definitiva, con el resultado del convenio, como todo aquello que tiene que ver y que afecte a la financiación de la PYME y el empleo, no podemos estar totalmente conformes, aunque los consideremos positivos y esperanzadores, y serán mejores en el futuro. Conscientes de que son necesarias políticas de crecimiento económico para potenciar la creación de empleo, y entre estas se encuentran las medidas tendentes a facilitar la financiación de la PYME y autónomos extremeños a la financiación, que son en las que se marca el acuerdo marco. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Terminado el orden del día, se levanta la sesión.